Entonces vamos a comenzar. Lo primero vamos a llamar la lista. ¿Dónde está la lista? Está por acá. Hoy es 19 de noviembre. Y atentos a la lista, por favor. Prado, San Martín, Miguel Alfredo. Presente, Inge. Muy bien. García Aracena Gari. Presente, Inge. Está bien. Canela Sustaris Joel. Presente, Inge. Ya. Huaranca Quispe Rosario. Buenos días, ingeniero presente. Buen día. Carvalho Zurita Jordan. Presente, ingeniero. Ya. Calle Llave César. Presente, Inge. Ya. Elmer Henry Guayguara. Presente, Inge. Ya. Camacho Zambrana Sebastián. Camacho Zambrana Sebastián. Creo que no está. Cardona Peredo Alex. Presente, Inge. Ya. Gert Leysan Adriana. Presente, Inge. Ya. Meleán Flores Anthony. Presente, Inge. Pinto Fuentes José. Pinto, ¿estás presente? Ya, no se escucha, creo que no está. Dionisio Mendoza Luis. Tampoco. Mendoza Claros Fabio. Presente, Inge. Ya. Gisbert Céspedes Brian. Presente, ingeniero. Ya. Arias Lozada Laura. Presente, Inge. Ya. Cardoso Cervantes Yerko. Presente, Inge. Ya. López Villarpando Ariel. Buenos días, Inge. Presente. Buen día. Y Guillén Espinosa Alexander. Presente, Inge. Ya. Alguien que no lo he llamado. Ya, creo que llamé a todos. La lista estaría completada. Y al día de hoy nos vamos a ocupar de la parte de polarización. Ya, primero vamos a ver que nuestros cálculos que hayamos hecho tengan relación, ¿no?, con la simulación. No se olviden que la polarización es muy importante porque con la polarización definimos el punto de operación. Y dependiendo del punto de operación, obviamente el transistor va a poder trabajar de cierto modo, ¿no?, de cierta manera. En este caso, lo que pretendemos es que amplifique, ¿no? Estamos trabajando con un amplificador. Entonces, nuestro punto de operación tiene que estar en la zona activa. No tiene que estar en saturación y tampoco en corte. ¿De acuerdo? Entonces, es de vital importancia la primera parte, que es la parte de polarización. Si bien les envié un poco demorado el video, la anterior semana les traté de enviar, pero no sé qué pasó con el Drive, nunca me podía recuperar el video. Y ayer me acordé y les envié, y más bien pudo recuperar del Drive. Y se puede ver el video en el cual se indica claramente cómo proceder para la parte del diseño. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar ese circuito como ejemplo. Entonces vamos a usar el VCC de 20
Pueden usar otro BCC, ¿no? Pero ahora en el ejemplo vamos a usar el BCC de 20 como el que indica. El transistor, el 2N3904. Y calculando el RC sale 4K, R de emisor 1K, R2 18K y R1 115K, ¿no? Con un beta de 180. Entonces vamos a armar ese circuito. Entonces, no sé, alguien quisiera colaborarme, por favor, compartiendo el armado para poder trabajar con eso. ¿Algún voluntario? Buen día, Inge. A mí me tocaba el anterior. Ah, ya. Y entonces dale, César, compartí y armamos el circuito de polarización. Ya, tal vez ya lo tienes, si no, ahorita lo armas. Te vamos a ir indicando. Está bien, Inge. Ya, gracias. Ya, a ver, veamos. Ya solo veremos la parte del circuito de polarización, ¿ya? Entonces me vas a remover el capacitor 1, ese generador, en tu caso has puesto una fuente, eso también lo remueves. Luego remueves el capacitor 2 y solo nos quedamos con la parte central que corresponde al circuito de polarización. Y tu B1, que es tu BCC, debe ir a tierra, ¿no? La terminal superior, sí. Ahí puedes sacar, ahí conectar, ¿no? O al mismo nodo de la segunda pata. Allá, perfecto. Y ahora vas a sacar, ya, este es el circuito de polarización. Los capacitores no los tomamos en cuenta, como habíamos dicho en teoría. Por la reactancia estarían en circuito abierto, ¿de acuerdo? Entonces no tiene sentido que esté. Luego en una segunda parte vamos a poner el capacitor de emisor para que vean que no hay diferencia alguna. Pero inicialmente comenzamos con este circuito que corresponde a divisor de tensión con los 4 componentes, las resistencias. Y cuando armamos, obviamente nos conviene armarlo con una sola batería DC, ¿no? Que es el BCC. Podríamos armar con 2, pero obviamente eso es no conviene, ¿no? Porque solo para el análisis lógico redibujamos y lo vemos de esa manera. Pero en el caso real lo armamos de esta forma, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí hay que ver es que en el nodo superior tiene que darte 20, ¿no? Y no sé cómo está dispuesto tu BCC. Es decir, si tú agarras el voltímetro y vas a medir entre la unión del R2, que en este caso corresponde a la nomenclatura R1 con R de colector, que ahorita tú lo tienes como R2 y R1, o sea, tu identificación, ahí tiene que darte los 20 voltios positivos, ¿ya? Y ahorita viendo, creo que está al revés, ¿verdad? Entonces, eso invertilo. Eso, exacto. Ahí. Y la terminal negativa recién a tierra. Lo pueden dibujar ahí arriba o si quieren a un lado, es lo mismo, ¿no? Pero tiene que
corresponder a lo que hemos estado viendo. Y entonces primero verificaremos eso. Ya vas a agarrar un voltímetro y vas a medir entre la unión del R de colector con el R de R1, la terminal positiva, y la terminal negativa acá en la segunda pata del R de emisor, ¿no? Que sería nuestro referente. No, más abajo, más abajo. Queremos ver esos 20 volts, que sea 20 positivo. Ahí si todo está bien, debería darnos 20 positivo, ¿no? Sí, perfecto. Ya, entonces no hay ese problema de hace rato que estaba al revés. Ya. Ahora sí, tu voltímetro, pausalo, lo vas a llevar primero a colector emisor. Queremos verificar el voltaje colector emisor. Está bien, no, tienes que bajar eso, ¿no? Al colector. Y van a ir llenando la tabla, ¿no? Que se tiene en la guía. Vamos a ir midiendo las variables que nos pide ahí, obviamente del circuito que van a utilizar. No, eso al colector, el positivo al colector. Eso, muy bien, ahí es el colector. Y el negativo al emisor, ¿no? Muy bien. Ahí en teoría esperamos la mitad de BCC, caso ideal. Pero caso real, un valor bien cercano a la mitad. A ver, veamos cuánto nos está dando. Ya. Entonces, en el video, que corresponde a una clase del anterior semestre, se explica el motivo, ¿no? Necesitamos que esté al medio para que tengamos una máxima simetría en la amplificación, ¿ya? Supongo y asumo que han revisado el video, ¿de acuerdo? Ya, entonces estaría bien, porque lo que he calculado, yo lo he calculado para 10 clavados, ¿no? Para 10 exacto. Y en el caso real es aceptable pequeñas variaciones. Pero tampoco es aceptable variaciones bruscas, ¿no? Muy grandes. Y ahora trataremos de ver la corriente. Podríamos hacerlo de manera indirecta. Podrías medir el voltaje en la resistencia de colector con tu voltímetro y lo vamos a dividir entre la resistencia de colector y tener un dato de la corriente de colector. O la otra opción es que pongas un amperímetro, pero no importa. Hagámoslo de manera indirecta. A ver. Ahí cuánto te marca. 808. Entonces calculen rápidamente. Dividido entre 4.4K. Debería darnos cerca a 2 milis, ¿no? Que era nuestro valor de la corriente de colector. Y va a dar, ¿no? No va a dar exacto, pero va a dar cerca, porque como es 4.4 y es 808, no va a dar 2 exacto. Pero va a dar 1.9, 1.8, algún valor que también está cercano y aceptable al valor que tenemos en teoría. ¿De acuerdo? A ver, calcúlenlo y pueden escribir por el chat. Ya, 1.852 miliamperes. Y pusimos 2, entonces no hay problema, está aceptable. Ya. Ahora, veamos el voltaje emisor. Ya, ahí debería darnos más o menos el 10% de BCC. O sea, caso ideal 2. Depende, ¿no? Se puede tomar entre el 7% hasta el 10%, pero estaría en rango, estaría aceptable. Digamos que se eligió el 10%, le das 2. Ahorita está dando 1.85, que está también aceptable. Entonces, con estas medidas lo que verificamos es
primero que la teoría se está cumpliendo, es decir, lo que he hecho a mano, a pulso, se está reflejando en la simulación. Obviamente, entre la simulación y el armado va a haber una mínima diferencia, ¿no? Ustedes ya han tenido alguna experiencia armando algún circuito, pero va a estar similar. Tampoco va a ser una variación extremadamente grande, va a salir parecido a lo que estamos simulando. ¿De acuerdo? Y esto más que todo porque las resistencias en el caso real tienen su margen de variación, ¿no? De entre un 3 a 5%. Y eso va ocasionando una pequeña variación en los resultados. Ya, entonces vean qué más les pide en la tabla y traten de obtener toda la información, ya que ahorita están con el circuito y el voltímetro, etcétera. Ya creo que les pide ID colector, les pide voltaje colector emisor, les pide ID emisor, les pide también ID base, que lo pueden calcular de manera matemática, o podrían poner un amperímetro. Les pide potencia también, si no me equivoco. La potencia, en el caso de los transistores, se lo calcula como voltaje colector emisor por ID colector. ¿Ya? Entonces, en alguna parte de la tabla, si mal no recuerdo, les pide potencia. En resumen, obtengan todas las variables que necesitan, ya que ahorita están con su circuito, su voltímetro, etc. Es tomar medidas. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, lo que les decía, vamos a poner el capacitor, ¿ya? Entonces, vas a poner un capacitor en emisor, por favor, para que veamos que el efecto en este caso es nulo. Es decir, yo espero los mismos resultados porque este capacitor que voy a conectar va a estar abierto. Entonces no va a afectar. De este emisor a referencia, en paralelo a la resistencia de emisor. Tu voltímetro, un cachito, desconectalo. Conecta el capacitor. Ya. Ya está bien de 100 micros, está perfecto. Ahorita no nos interesa tanto el valor, ¿ya? Lo que nos va a interesar es para la parte de frecuencia, eso a tierra, ya. Ahora vas a volver a medir voltaje colector emisor y con eso vamos a saber qué tanto ha variado, si es que hay variación, lo cual no debería haber. Tal vez una pequeñita, pero no debido al capacitor, sino debido a que en el caso real siempre entre una medida y otra, a veces varía un poco, pero es una nada, ¿no? Veamos. Entonces, en la guía les pide llenar una tabla sin capacitores, es decir, sin capacitor en emisor, y luego les pide llenar la tabla. Entonces, como pueden observar, prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? De que el capacitor ahorita está de adorno, ahí no hace nada, está abierto, ¿no? Porque su reactancia en DC es infinito, entonces está bien. Es por ese motivo que en DC no nos interesan los capacitores. Estamos haciendo esto simplemente para verificar y validar eso, ¿ya? Obviamente las otras medidas van a ser las mismas. Entonces tienen dos tablas, una que dice sin capacitor en emisor o sin CE y otra que dice con CE, ¿no? Con capacitor en emisor. Entonces llenan la primera y lo que van a hacer es trasladar, todo igualito tiene que ser. ¿Por qué razón? Porque el capacitor, como hemos visto, no está afectando en absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de continuar? Ya, entonces el trabajo de ustedes consiste en llenar esas tablas, ya eso lo hacen después o lo hacen más rato, ya ven ustedes en qué momento. Ahora ya que nuestro circuito está bien el punto, podemos pasar a la siguiente etapa, ¿ya? La siguiente etapa es ver la amplificación, ya vamos a ver que el circuito esté amplificando.
Si digamos nuestra etapa de polarización no está bien, no tiene sentido pasar a la siguiente etapa. Primero hay que corregir la parte del punto, la parte de la polarización. Por eso es importante primero ver polarización, asegurarse de que está bien y recién pasar a ver la amplificación. Entonces, con este circuito que hemos revisado y estamos tomando las medidas, yo podría afirmar al 100% que mi circuito va a amplificar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque puedo ver que está en la zona activa. Porque si estuviera en saturación, la lectura de mi voltímetro, que está midiendo colector emisor, debería darme casi cero o un valor muy pequeñito. ¿Ya? Y de esa manera, obviamente yo estaría ubicado en saturación, en la zona de saturación. Si este voltímetro me da 19, 20 voltios, estaría en corte. Si tengo esas medidas de corte o saturación y yo me hago al loco y quiero ver amplificación, no va a amplificar, ¿ya? Nunca va a amplificar. Para amplificar, les repito, insisto, tiene que estar en zona activa. Caso ideal, la mitad del VCC. Caso real, puede estar en otro valor que no esté en esos extremos, ¿no? Ya, entonces vamos a aprovechar y ver la amplificación. Entonces, para esto, César, ese voltímetro lo retiras, por favor. El capacitor también lo vas a sacar. Y lo que vas a hacer es aumentar el capacitor 1, que hemos llamado en teoría, es decir, el capacitor que va... primero sacame un generador y dos capacitores, ya un generador de señales. Y dos capacitores de ese mismo tipo. ¿Ya? Y el generador de señales. El que te permite, no una fuente AC. Generador, el que te permite elegir senoidal, cuadrada, triangular. Creo que es el de arriba. Signal Voltage Sources. A ver, veamos. A ver, dale propiedades si te deja elegir el tipo de señal. A ver, en algún campo te tiene que permitir, ¿no? El generador está en la parte derecha. El segundo es. Generador parte de... Ah, ya, sí, generador de función. Ese es. Ya, entonces remueve el anterior y usa ese. Ya, lo que vas a hacer es lo siguiente. Uno de tus capacitores vas a conectar de manera que una pata vaya a la base, a la unión entre R1 y R2 y el otro al generador. ¿Cómo hacemos, no? Si es subirlo, ya. Del positivo del generador a su patita, a su primera pata del capacitor. Y del negativo a la base, a la unión de la resistencia de 115K con la de 18K. Ya, pero el generador de esa manera lo habíamos usado, ¿se acuerdan? Porque había una variación con la amplitud máxima. No me acuerdo si usábamos terminal positiva y negativa o era terminal positiva y el común. Ya, vamos a ver en el osciloscopio. ¿Alguien se acuerda? Era común. Usábamos con el común. Con el común, ¿no? Entonces, en vez del negativo, usa el común, por favor. Sí, pero no vas a conectar ahí. El común se va a ir a la referencia del circuito. No, ese está bien del capacitor. El común del generador a la referencia del circuito. Por ahí, ¿no? Puede ser ya. Ahora, del colector vas a conectar al otro capacitor. Un poquito más subilo ese capacitor. Sí, más o menos ahí. Del colector conectas ahí. Ya. Ahora, vas a sacar un osciloscopio
ese multímetro lo puedes subir o retirar. Un osciloscopio necesitamos. Que nos permita ver un canal, la salida, ya ese va a ser para la salida, y el otro aquí, lo cierras ahí. Y el otro canal que nos permita ver la entrada, ¿no? Sería, no, del generador y el capacitor 1, esa unión. Más a tu izquierda, entre el generador de señal, es decir, a la terminal positiva del generador, a ese cable tienes que conectar. Eso ahí. Ahí lo puedes dejar. Y no sé si agarra ya la misma tierra el osciloscopio o tienes que conectar a la referencia. Del canal B te falta la referencia, ¿no? No, estaba bien el canal A porque es el mismo nodo. Me refería al B. Ya, perfecto. Ya, todavía no hagas nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la segunda parte. Como ya está polarizado, y hemos visto que está correctamente polarizado, lo que hacemos es adicionarle los demás componentes, ¿ya? Que son el capacitor 1 y el capacitor 2. En la parte teórica, lamentablemente, recién vamos a ver esta parte, ¿no? No lo hemos visto todavía. Entonces, estos capacitores tienen una función importante que lo voy a explicar en teoría y ahorita van a estar ahí nomás. Y el generador de señales va a emular una señal de audio o video, ¿no? Que es lo que vamos a querer amplificar. Entonces, lo que voy a meter en el generador de señales, a la salida debería crecer o ser amplificado, ¿no? Si es que todo está bien. Y la ganancia matemática en este caso es igual a RC dividido entre RE. Eso tampoco lo hemos visto todavía, no se preocupen, pero para tener una idea de cuántas veces debería crecer la señal. Como mi RC es 4.4K y mi RE es 1K, en este caso, cuando no tengo el capacitor en emisor, la ganancia matemática es menos RC sobre RE. El menos indica un desfase, que lo vamos a ver en el osciloscopio en un momento. Y el valor de la amplificación sería 4.4, ¿no? Dividiendo. Entonces, la señal que yo meta en el generador de señales debería crecer 4 veces. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a meter una señal de 1 voltio pico a pico. ¿Ya? Entonces, andate al generador de señales y setearemos la amplitud máxima. La frecuencia, vamos a poner 50 kHz, por favor. Ya, ¿por qué estoy escogiendo esta frecuencia? Lo que quiero es evitar los extremos menores y los extremos superiores, mayores, porque ahí van a estar mis frecuencias de corte, ¿ya? Al poner 50K, yo estoy asegurándome que estoy en la parte central o en banda media. Esto también recién vamos a ver, ¿ya? Esto es para asegurarme que los capacitores, este C1 y C2 que hemos puesto, no me afecten la amplificación y me vayan recortando. Pero eso lo vemos en teoría luego. Y la amplitud sería, la amplitud, ¿eso es voltaje pico a pico? O quiero que pico a pico sea 1 voltio. Entonces ahí pondríamos 0,5, ¿no? Ya. Y vamos a ver en el osciloscopio. Ya. Entonces, en resumen, estaría metiendo una señal con 50 kHz senoidal, con una amplitud pico a pico de 1 voltio, ¿no? Y espero a mi salida una señal amplificada 4.4 veces, ¿ya? Si es que todo está funcionando bien. Primero veamos la entrada. La entrada es el canal B o el A. El B es, ¿no? Ya nos concentraremos en el B. Ya, el A lo has aterrado. Perfecto.
ponerle a una escala de 1 voltio o 500, ¿ya? Y modificar. No, en 500 estaba bien, César. En 500 déjalo. 500 milis en la escala canal B. Ahorita es 200. Ahí déjalo. Ahora moves el divisor de la parte horizontal para que podamos apreciar la señal. Aumentar o disminuir, ¿no? Dependiendo cuál nos permite ver la señal. Eso, seguir así. Un hito más. Y ahí yo creo, ahí es suficiente. Y acá estamos confirmando que la señal es senoidal. Esta es la de entrada. Canal B, anótense, es la entrada. Como la escala es de 500 milivoltios, es 1 voltio pico a pico, ¿no? Ya. ¿Qué pasaba? Se veía bien. Ya, ahora sí. Ahora, esta señal va a entrar a mi circuito de amplificación. Y si todo está bien, en el canal B, yo debería ver. En el canal B, por favor, setealo en la misma escala para poder apreciar. No, en el canal A, cambiarle la escala a 500 milis también. Para que veamos, ¿no? No, en la escala de eso, pone la misma. Ya. Para que veamos, ¿no? Y podamos ver que la salida, que es el canal B, está creciendo, ¿no? Se puede ver que ha crecido. Entonces significa que la señal está siendo amplificada. Ya. Obviamente, con ese valor de escala vertical yo no puedo cuantificar la señal de salida. Para eso voy a tener que aumentar un poco la escala vertical de manera que me permita cuantificar cuánto realmente está saliendo. Y otra cosita, observen la relación de fase. La señal de entrada está subiendo, pero la de salida está bajando. Y cuando la de salida está en la parte superior, la de entrada está hacia abajo, ¿ya? Eso es la relación que tiene el BI con el B sub 0. Un cachito, por favor. Es por eso que en las ganancias aparece un menos. En nuestro caso, la ganancia de nuestro circuito es menos 4.4. Ese menos significa ese desfase que hay entre el BI y el B sub 0, que es un desfase de 180 grados, lo cual se puede ver en el osciloscopio, ¿no? Porque cuando las señales están en fase, ambos suben y ambos bajan. Cambia acá no, uno sube y el otro está en el lado opuesto, ¿no? Eso significa una relación de 180 grados. Ahora veamos el 4.4. ¿Cómo vamos a cuantificar? Para eso, anulalo el canal A, por favor. No, el canal B, que es la entrada, anulalo. En 0 ponle. Ya. Y nos vamos a ocupar de la salida y aumentarle la escala. En vez de 500 milis, pone un valor más grande. Y ahí, por ejemplo, ahí puedo cuantificar cuánto es la señal de extremo a extremo. O lo podías pausar para que se vea la señal y podamos... Ya. Entonces yo veo que ocupa 1, 2, 3, 4 cuadritos y un poco más, ¿no? Pueden ver que en la parte superior se está pasando, ¿no? No es exacto. Y en la parte inferior también se pasa. Para cálculo rápido, vamos a agarrar 4 cuadros exactos, ¿ya? 4 cuadros por 1 voltio cada cuadrito. Mi salida es de 4 voltios y un poco más, porque se está pasando. Dividido entre lo que estoy metiendo, que es 1 voltio, mi ganancia es de 4 punto algo, ¿no? Si calculamos exactamente, con seguridad que va a ser 4.4 o cercano a 4.4. Entonces estoy confirmando primero que mi circuito está amplificando. Segundo, estoy validando la ecuación matemática que le corresponde a este caso, que sería de menos R de colector sobre R de emisor. Esa ecuación le corresponde a la ganancia en este caso, que recién vamos a comenzar a ver en teoría. Entonces estoy verificando que primero amplifique y que además la teoría se cumple. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la ganancia en teoría? A través de la fórmula.
menos RC sobre R. ¿Cómo calculo la ganancia en laboratorio? Agarro la señal de salida y mido de extremo a extremo. Eso hemos hecho. 4 cuadritos por 1 voltio, 4 punto algo voltios, 4 voltios para facilitar el cálculo. Voy a la entrada, que ya lo hemos visto, ¿no? Ya no vayas. Medía 2 cuadritos y su escala era 500 milis. Entonces la entrada es 1 voltio pico a pico. Dividimos salida entre entrada y el valor que nos dé, esa es la ganancia medida en laboratorio. En este caso da 4 punto algo. Y eso debemos comparar con la teoría. La teoría nos dio 4,4. Entonces, están bien cercanos. Está más que aceptable. Y el menos, ¿cómo justificamos? El menos vemos las dos señales al mismo tiempo y vemos la relación de fase, como lo hemos visto hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esté claro cómo se ve la ganancia en el laboratorio. Entonces, nuestro circuito estaría funcionando bastante bien. Por eso la importancia de la polarización. Hemos visto que estaba en zona activa y obviamente ha amplificado, ¿no? Y estamos confirmando eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Ahora vamos a hacer una operación. Hemos dicho que el circuito no es mágico, ¿no? Que no va a amplificar hasta el infinito. Ahorita le he metido 1 voltio y me está sacando 4,4 voltios, ¿no? Por lógica, espero si le meto 2 voltios y mi ganancia es 4,4 para fines de cálculo 4, debería tener 8 voltios a la salida, ¿no? Si meto 2. Si meto 3, debería tener 12. Si meto 4, debería tener 16 y así sucesivamente, ¿no? Veamos qué va pasando a medida que voy aumentando, ¿no? A ver, métele 2 voltios en la entrada, por favor. En el generador de señales, en vez de 0,5, pone 1, ¿no? Para que tengamos 2 voltios pico a pico. Ya, 1 voltio de amplitud máxima va a ser 2 voltios pico a pico. Y luego ve la salida. Y aumentarle la escala, ¿no? Para que se pueda apreciar. No, al revés. Ya. 1, 2, 3, 4. Justo te está saliendo los 8 punto algo. Y si te fijas la señal sigue siendo perfecta. No hay recortes. ¿Sí? Es decir, la señal está saliendo bien. En una parte del video, en la parte de la máxima simetría, explica, ¿no? Por qué es importante diseñar con un voltaje colector emisor que sea la mitad de VCC, para que en la amplificación tengamos máxima simetría, ¿no? Y obviamente cuando venga el recorte casi al mismo tiempo en ambos lados. Y no tengamos el caso de que un lado esté bien y el otro lado ya esté recortando, ¿no? Si es que han visto el video, si no, véanlo. Ahora aumenta a 1.5, ¿no? Para que tengamos 3 en la entrada. Ya, con eso voy a tener 3 voltios pico a pico en la entrada y la salida más o menos debería ser 12, ¿no? Aumenta la escala. Y cada cuadrito vale 5, 10 y un poco más. Está bien, está por los 12, ¿no? Y todavía no hay recortes, sigue saliendo la señal bien. Ahora aumentale a 2 en la entrada, en el generador, ¿no? Ya. Ahí va a ser 4 por 4.4, unos 17 y veamos cuánto sale. Ya, entonces ha crecido un poco más y la señal sigue aceptable. Puedes aún, a ver si bajas la escala una. ¿Alcanza para ver? No, ya no alcanza. Sí o sí tenemos que ver en 5. Aumentale nomás. Ya. Ahora aumentale a... Directamente lo aumentaremos a ver en qué valor está ahorita. Está en 2, ¿no? A 3. 3 ponle ahí directamente. ¿Ya? Entonces analicemos ahorita antes de correr. Estoy metiendo 3 de amplitud máxima. Sería 6 de pico a pico.
en la entrada. Una senoidal con un voltaje pico a pico de 6. Por mi ganancia, que es 4.4, ya sería 24 de extremo a extremo que me debería dar en la salida. Pero no se olviden que hay un límite de amplificación. Este circuito no va a amplificar hasta el infinito, ¿no? Si no sería pues una belleza, ¿no? Un circuito mágico, una cajita mágica. Entonces, el límite es BCC. En este caso, ya debería comenzar a recortarme, ¿no? A ver, veamos. Dale el osciloscopio a la salida. Observen. Esta señal ya no sirve. Ya está recortado en la parte superior y recortado en la parte inferior. Entonces, quiere decir que voy a poder amplificar máximo. Ahorita estoy metiendo 6 voltios pico a pico, ¿no? Menos de eso. Debe haber algún valor que me va a permitir tener una señal, la última aceptable. Digamos 5. Y después de eso, valores mayores a 5 en la entrada ya me van a generar salidas recortadas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera amplificar señales más grandes, lo que tengo que hacer es aumentar mi BCC y volver a calcular, ¿no? Ya. Entonces, esta parte quería que vean. Lamentablemente falta la parte teórica, ¿no? Para un poco validar con las ecuaciones y esas cosas. Pero ya lo voy a comenzar a ver. Entonces, la siguiente clase vamos a poder continuar. ¿Ya? Entonces, hasta acá yo creo que por hoy es suficiente. Hemos visto ganancia. Otra cosita más. Volvéselo el generador como al inicio, que sea 1 voltio pico a pico. Ahí pone 0,5, ¿no? Ya. Y lo que vas a hacer es poner el capacitor en emisor. Ya agarras un capacitor de 100 micros. No, eso se queda. Un tercer capacitor. Y pones en paralelo a la resistencia de emisor. Mientras César hace eso, al poner el capacitor en emisor, la ecuación de la ganancia cambia. Ya no es menos RC sobre RE de emisor. Es otro. Es menos RC sobre otro valor. Pero la idea es que la ganancia se vuelve grande. Ya digamos ahorita sin el capacitor nuestra ganancia es de menos 4.4, ¿no? Y con el capacitor la ganancia se dispara a 100 o a 200, dependiendo del circuito, pero se vuelve grande. Entonces lo que vamos a verificar es eso. Estoy metiendo 1 voltio, como hace rato. Sin este capacitor en el emisor, mi salida es aceptable, sin recorte, y me da 4.4, ¿no? Con el desfase y todo eso. Pero se puede apreciar y se puede trabajar. Ahora, al ponerle este capacitor, yo sé, no tengo la ecuación porque todavía no hemos avanzado, pero sé que la ganancia se va a disparar, es decir, se va a volver grande. Y eso debería reflejarse en el osciloscopio. A ver, veamos la salida en el osciloscopio, por favor. Canal A. Observen, me sale una salida recortada. Sin el capacitor me salía perfecto. El simple hecho de ponerle el capacitor en emisor ha hecho que se dispare la ganancia. Pues pónganse ejemplo 100. Entonces 1 voltio por 100, 100 voltios quiere salir a la salida, lo cual no es posible, entonces va a empezar a recortar. ¿Ya? Y esta señal obviamente no sirve, ¿no? Ahora, quítale el capacitor, el cachito, el de emisor. El de emisor. Eso nomás, y lo demás déjalo, ¿no? Porque ya no está conectado, dale play, o te va a molestar. Ya, dale play. Y revisa el canal A. Observen, está dando como antes, pónselo a 2 voltios. Y tienes el circuito funcionando, ¿no? Con la ganancia 4.4.
Entonces, ese hecho de ponerle ese capacitor que aparentemente en DC no afecta, pero en AC, en la parte de los parámetros de amplificación, sí afecta. Pues la ganancia se ha disparado tanto que te empieza a recortar. ¿Cómo podría ver yo la ganancia en ese caso? Tendría que meter un BI mucho más pequeño que multiplicado por 100, digamos, que es la ganancia, no me entre a recorte en la salida. Ya, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Ya, hasta acá vamos a poder ver hoy. Tenemos el inconveniente de que no hemos avanzado todavía en la parte teórica. Lo que ustedes deben hacer es enfocarse en polarización, cada uno en su circuito, trabajen y llenen las tablas. Hasta ahí. Y si pueden, vean la ganancia más que hemos explicado. La primera ganancia, sin el capacitor en emisor. Y también en la tablita lo van a llenar. ¿De acuerdo? Hay una tabla que dice ganancias. Y en la primera casilla dice sin capacitor en emisor. Ahí en este caso de César, o los que están trabajando con el circuito, les correspondería llenar menos por el desfase y 4.4, ¿no? Porque eso es lo que nos hacen. Ya, entonces puedes dejar de compartir, César. Vamos a detener la grabación.